Muy buenos días a todos, soy Andrés Felipe Herrera y esta es mi exposición del mapa mental sobre las estadísticas. Primero quiero mencionar que la mayoría de los temas van a recibir el concepto, una pequeña explicación, un resumen y un respectivo ejemplo para facilitar la comprensión. Pero en otros que no será necesario, ya que su propio concepto explica suficientemente bien el tema como para no tener que recurrir a eso. Iniciando vamos con lo que ¿qué es la estadística? Es una disciplina matemática que se encarga de la recolección, análisis, interpretación, presentación y organización de datos. Su objetivo principal es extraer información útil y significativa a partir de conjunto de datos, permitiendo tomar decisiones informadas y realizadas inferencias sobre fenómenos o poblaciones. Es un ejemplo, ya su propio concepto le explica bien lo que es el tema, por lo que no es que tenga que dar un ejemplo de ello. Vamos a hacer un pequeño resumen, así va muy bien al punto. A diferencia de las siguientes, que son las ramas principales, como por lo que es la estadística descriptiva, la cuya es una rama fundamental de la estadística que se enfoca en la recopilación, organización, presentación y descripción de datos. Su objetivo principal es resumir, analizar y enregistrar un conjunto de datos de manera numérica y gráfica, sin hacer inferencias sobre la población a la que pertenece. Un ejemplo de esto es el uso de estadística descriptiva para hallar la media de un futbolista que hay en 30 partidos hace 30 goles. Su media sería un gol por partido. ¿Qué tiene esto de estadísticas descriptivas? Que se basa en datos para llegar a una solución o a un tema, una variable? Esta es la principal en la que nos vamos a basar la mayoría de la exposición, porque como se pueden dar cuenta van muy de la mano con esto, con lo que es por ejemplo el rango, la varianza, desviación, la coeficiente de varianza, media, mediana, moda, etc, etc, etc. Pero también tenemos que hablar de la estadística inferencial, la cual es la rama de la estadística que se centra en la análisis de datos que se basa en hacer generaciones o inferencias sobre una población a partir de una muestra. Un ejemplo de esto sería en votaciones hasta ciertos políticos se hace o se les pregunta a una pequeña muestra, a una pequeña cantidad de gente por qué político votaron y en base a esto intentar hacer una estipulación a quién ya podría ganar con esto. No es algo exacto porque como dice, se hace una pequeña muestra, no su totalidad, por diferentes casos como puede ser lo que les pueda costar o la dificultad para esto. Así que en todo caso esto va con el hecho de, por así decirlo, intentar hacer estipulaciones de lo que pueda pasar. Ahí es la diferencia entre uno y el otro. Una se basa en datos ya dados y el otro se basa en inferir o en creer, hacer una estipulación de esos ciertos datos a una pequeña cantidad. Esto tiene la totalidad y esta tiene pequeñas cantidades para hacer ese cierto porcentaje. Hablamos con otro tema como lo que son los datos, que es en el contexto de la ciencia de datos, los datos son un conjunto de información que se recopilan y analizan para extraer conocimiento, identificar patrones y tomar decisiones basadas en evidencias. Aquí vamos con los datos univariantes, los cuales serían los datos univariantes se refieren a un conjunto de datos que involucran solo una variable. En las estadísticas estos datos se utilizan para describir características de una sola variable. Un ejemplo de esto sería el tiempo. Por ejemplo, el tiempo que estimula de ir de un punto X a un punto Y, esto solamente tiene una variable o solo una posibilidad, que es el tiempo es fijo. O podría decirse la velocidad es fija si es constante. Así que en esto es lo que se basa al ser univariable. Bivariables serían los datos bivariados o bivariados, son conjuntos de datos que involucran dos variables distintas. Estos datos se utilizan para analizar, describir las relaciones entre dos variables, lo que puede incluir tanto covariaciones como la correlación entre ellas. Un ejemplo de los datos bivariables sería, por ejemplo, la relación de la estatura con el peso. Sería, por ejemplo, alguien que mide 1,60, hay más posibilidad de que pese menos que alguien de 1,70. Es una correlación entre esas dos. O podría decirse también la venta de helados cuando es verano a cuando es invierno. Esta en cambio depende de esas dos variables. Y esa es como la relación entre una y otra. Y en sí sería como la forma más fácil de explicar lo que es las variables. Vamos ahora con lo que son las multivariables. Los datos multivariables o multivariados son un conjunto de datos que involucran más de una variable. Estos datos se utilizan para analizar y describir las relaciones entre varias variables simultáneamente, lo que permite identificar patrones complejos y relaciones independientes entre ellas. El ejemplo sería en el mercado, por ejemplo,
las cantidades de mercado de ropa, podríamos decir, la cantidad de gente, los géneros, la estatura, la marca de preferencia de ropa, el gasto promedio que tiene la persona por día, por ejemplo, serían como diferentes variables que se pueden tomar en lo que es el mercado. O, por ejemplo, un ejemplo que me gustaría más serían lo del deporte, o en mi caso, voleibol. ¿Cuánto sería llegar a nivel profesional? Que el género promedio, la altura promedio, la disciplina promedio, el tiempo en lo que se le dé al deporte. Esas serían varias variables que se indican para asociar tus datos, que sería un ejemplo más adecuado. Ahora vamos con los datos agrupados y no agrupados. Los datos agrupados son aquellos que se clasifican en categorías o intervalos según un criterio específico, mostrando la frecuencia de cada grupo. Formando estas agrupaciones facilita el análisis de grandes conjuntos de datos al presentarlos de manera más organizada y compacta. Los datos no agrupados son aquellos que se presentan tal como fueron recopilados, sin clasificación ni agrupación en intervalos de categorías. Estos datos se utilizan comúnmente en muestras pequeñas, donde cada valor se analiza por separado. Aquí también se va a tener en cuenta lo que son la media, la moda, la mediana, que son temas que hablemos más después, en los que las fórmulas varían mucho al ser agrupados o no agrupados, pero como dije, eso lo veré después. No hay que dar un ejemplo de eso, creo que el mismo nombre incluso lo puede explicar suficientemente bien. Ahora pasamos a las variables. Las variables son elementos fundamentales en las estadísticas y en la investigación, ya que presentan características, propiedades o cantidades que pueden variar entre los individuos o elementos en un estudio. Estas se dividen en dos, cualitativas y cuantitativas. A ver, ¿qué son las cualitativas? Las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades de un fenómeno y describen con palabras, con números o no con números. Estas variables se utilizan para clasificar y analizar cualidades que no pueden medirse numéricamente. Como ejemplo de las variables cualitativas serían el género, si la persona es hombre o mujer, el color de ojos, si es marrón, verde o azul, la nacionalidad, el salario, y esos serían los ejemplos. Esto no se basan, ahorita vamos a hablar de las cuantitativas que se basan en los números. Estos no tienen un orden definido, que es como lo que lo caracteriza. No hay una forma en sí de organizarlas, que sea en sí lógica en base a esta, pero pues son un tipo de variables que se terminan tornándose útiles. Ahora vamos con las variables cualitativas nominales. Son un tipo de variables estadísticas utilizadas para clasificar datos de categoría sin un orden específico, como ya he dicho antes. Estas variables expresan atributos o cualidades que no pueden ser medidos numéricamente y se representan generalmente con palabras. Como lo que dije anteriormente, no tienen un orden, no es como que pueda decir primero van los marrones, después van los ojos azules, después van los ojos verdes. No, simplemente son datos hechos variables, no pueden organizarse, no pueden hacer una distribución. Se les puede sacar moda, por ejemplo, pero no en base a datos de repetición, pero no se puede determinar en sí como un concepto. Por eso están las variables cuantitativas. Vamos con los binarios, que serían las variables cualitativas binarias, también conocidas como variables dicotómicas, son un tipo específico de variable cualitativa que solo puede tomar dos valores posibles. La forma de explicar esto es simple. En sí todo se resume a dos variables posibles, o sea, una pregunta con solamente dos variables posibles. ¿Está enfermo? Si no. ¿Cargas tu celular? Si no. Sexo, hombre o mujer, solo hay dos posibilidades, por lo que no tiene mucha más lógica que eso. Y en sí es en lo que se basa, dos posibilidades a una única pregunta. Ahora vamos con los ordinales. Son un tipo de variable estadística que expresa cualidades o atributos no numéricos, pero que pueden ser ordenados jerárquicamente. Estas variables se clasifican en categorías que tienen un orden lógico. Esta diferencia de las anteriores sí pueden ser ordenadas. A continuación voy a dar un ejemplo de lo que son con estas. A ver, das reseña en un restaurante y te piden entre estas opciones:
Muy bueno, bueno, neutral, malo y muy malo. Ese sería el orden de los cuales son las variables cualitativas ordinales. No se expresan numéricamente, pero sí tienen que tener un orden en torno a la interpretación de las palabras. Por ejemplo, los grupos de estudiantes de una escuela, el grupo A, B, C, D. Todo esto no es numérico, pero tiene un orden específico en base a la importancia que se le ha dado. Por ejemplo, el bronce, plata, oro, platino, etc, etc. Y en sí esto es lo que va a hacer. Estas son las que sí han podido tener un orden, pero va mucho a la interpretación más que a un valor, lo que va a ser ahora mismo cuantitativo. Que vamos de hecho a ese tema, variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas características o cualidades que se pueden medir numéricamente. Como he dicho antes, sí está siendo la principal diferencia. Estas variables permiten realizar análisis estadísticos y matemáticos detallados, ya que se pueden ordenar, comparar y manipular matemáticamente. Ahora vamos con las dos formas. Las variables cuantitativas discretas, en este caso las variables cuantitativas discretas, son un tipo de variable estadística que se expresa mediante valores numéricos, pero solo se puede tomar un número finito o contable de valores. A ver, una familia no pueden haber que 2.5 hijos o una cantidad de un salón no pueden haber 20.5 estudiantes. Y esas son las variables cuantitativas discretas. No pueden hacer esos tipos de decimales ya que en esos tipos de valores. No puedes hacer que en un partido o entre dos no puede haber un 3.5 goles, para que no entendan. Así que esos serían los ejemplos más claros. Por eso es que se refiere a que no se pueden hacer cierto tipo de valores. A diferencia del siguiente, que son variables cuantitativas continuas. Son un tipo de variable estadística que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo determinado. Estas variables se caracterizan por poder asumir un número infinito de valores. Estas sí ya pueden tener lo que es el 2.5, 3.5, 4.5, etc, etc. Lo que es, por ejemplo, un plano cartesiano y los valores el 2.5 o el 3.5 para poder hacer el mapa que quieras desarrollar. Esta es la diferencia principal. Esta puede, por ejemplo, la forma más de decirlo, esta puede tener decimales, esta no. Discretas no, continúa así. Bueno, ahora vamos con lo siguiente, lo que es la población. Es el conjunto total de elementos o individuos que comparten una característica común y son objetos de estudio. Este concepto es fundamental para realizar análisis estadísticos, ya que permite identificar y describir las propiedades de un grupo más grande a partir del estudio de una muestra representativa. Esta es lo que nos referíamos de estadística diferencial. A base de un poco grupo se puede inferir o pensar en que eso puede ser una mayoría o puede ser un estimado de lo que es la mayoría. Ahora vamos con lo que es muestra. Es un subconjunto seleccionado de elementos que forma parte de la población mayor. Su objetivo es ser representativa de la población total, lo que permite analizar e inferir características o comportamientos sin necesidad de examinar cada elemento individualmente. Esta diferencia, a diferencia anterior, vamos a dar un ejemplo que sería de 100.000 estudiantes, agarren 10.000 al azar para, por ejemplo, ver de dónde provienen. Eso es lo que la muestra. Pequeño conjunto para hacer una inferencia de gran cantidad. Y aquí mismo va a ser lo que es relación entre muestra y población, que pues lo que es la diferencia, por ejemplo, sería de que mientras que la población es el general, la muestra es una pequeña parte para hacer la tripulación. Las relaciones que ambos se basan para hacer estipulaciones, aunque más que eso se basan para generar datos cuyos se buscan generar cierta información. Lo que es, por ejemplo, la población ya es más específica, ya que esta va a ser a nivel general. No siempre puede hacer en general con población porque, por ejemplo, me pueden tomar los que 100.000 habitantes de tal país o tal ciudad para hacer una ejecución de cuánto ganan cada uno, de cuánto ganan los que ya pueden recibir este ingreso. O sea, hace una muestra y con eso hace un estipulado de los porcentajes. ¿Por qué? Porque sería mucho gasto hacerlo en general de toda la población. Ahora vamos con lo que es el parámetro. Es un valor numérico que resume una característica específica de una población o distribuye estadísticas. Estos parámetros son fundamentales para describir y analizar datos, ya que permiten sistematizar información compleja en un solo número.
Esto lo que hace o lo que se define es agarrar varias variables o varios datos, mejor dicho, para definir un solo número. Ya poco más adelante hablaremos de eso, que lo que en sí un ejemplo sería esto, la moda, la mediana o la media, todo eso, la información, por ejemplo, la media sería el promedio entre varios datos, sería tomar varios datos y hacer la división entre estos cuando son, y pues en base a esto sería prácticamente que todo se sintetice o todo se resuma a un solo dato que es una muestra representativa de todo. Y hablando de eso, ya vamos a comenzar con lo que son la media, mediana y moda, que como dije antes, ya van bastante relacionados a lo que son estadísticas, la que es la estadística descriptiva. A medidas de tendencia central son valores estadísticos que resumen la posición central de un conjunto de datos permitiendo identificar hacia dónde tienden a agruparse los valores. Vamos con lo que es la media. La media, también conocida como promedio, es una medida de tendencia central que resume el valor promedio en un conjunto de datos numéricos. Aquí entra lo que había dicho antes. Esto se divide cuando son agrupados y no agrupados. La ecuación termina siendo diferente. Por ejemplo, aquí media es igual a absoluto de phi, que es la frecuencia de cada clase, por xi, que es el punto medio de cada clase. Todo esto dividido por la suma de todas las frecuencias. En no agrupados es más simple. Número de datos, n, que está dividiendo de los valores individuales del conjunto de datos. Obviamente podemos ver que no agrupados es simple, o forma de manera más práctica sería decir que un jugador marcó 2 goles en el primer partido, 3 goles en el segundo, 4 goles en el quinto, en tercero. ¿Cuánto sería el promedio entre estos? Sacar el número de valores por la cantidad de partidos que hacen, se divide y ese sería el promedio. Ya aquí en los segundos sería un poco más difícil de explicar, pero pues en base a esta fórmula y lo que se puede conseguir con esto ya es más aplicable. Pero obviamente sí es un poco más complicados. Ahora vamos con la mediana. Es una medida de tendencia central que representa el valor central de un conjunto de datos ordenados. En agrupados, la mediana es igual a n en cantidad de números más 1 dividido en 2 cuando es impar. La fórmula de que es n sobre 2, la número de mundos, más el mismo número sobre 2 más 1. Todo esto dividido en 2. Cuando son agrupados, se puede ver relativamente más simple, sigue siendo más simple cuando es mediana, aunque la forma más normal de sacar la mediana es organizar los números de manera por separado de menor a mayor y agarrar el punto medio. Si es impar, simplemente saca el promedio entre estos dos. Si es par, que digo, se saca el promedio entre estos dos. Si es impar, pues simplemente agarras el número sobrante y esa es la mediana. Aquí sería la mediana es igual al límite inferior más, entre paréntesis, el número total de datos sobre 2 menos f sub 1, que es la frecuencia acumulada anterior, sobre fi, que es la frecuencia del intervalo mediana, y ti, que es la amplitud del intervalo, multiplicado por esto, claro está. Vamos con lo que es la moda, que en sí, en resumen, sería el número o la variable que más se repite. También en forma no agrupados, igualmente toca hacer la ecuación para facilitar este proceso, que sería L más D1 más sobre D1 más D2 por C. Una forma fácil de explicarlo, en sí, en resumen, sería que eso. La moda simplemente es el uso de la variable que más se repite, no hay tanto pierde en esto. No creo tener que hacer un ejemplo. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son valores numéricos que indican el grado de variabilidad o dispersión de los datos en una distribución estadística. Estas medidas son esenciales para comprender cómo se distribuyen los datos alrededor de una medida de tendencia central. Comenzamos con lo que es el rango. El rango es una medida estadística que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Se utiliza para evaluar la dispersión o variabilidad de los datos, mostrando cuánto varían los valores dentro de un conjunto. Bueno, a continuación daré un ejemplo casual de lo que sería el rango. A ver, sería un ejemplo un poco simple, pero pues funcionar un poco como para mostrar cómo sería en base a esta ecuación. Hay 4 personas, la que mide menos sería 1,55, así continúan de forma ascendente, 1,65, 1,75 y 1,85.
Para calcular el rango en estas variables sería el valor máximo 1,85 menos el mínimo 1,55, en total de 30 centímetros de diferencia. O sea, en el intervalo de mayor a menor hay 30 centímetros. Eso es lo que se define en el rango. Ahora seguimos con la siguiente, que sería varianza. La varianza es el promedio de las diferencias al cuadrado entre cada valor de un conjunto de datos, y su medida se denota comúnmente como que es sigma al cuadrado y se calcula mediante la siguiente fórmula. A continuación, pues voy a dar un pequeño ejemplo de lo que sería esto. Supongamos que estamos intentando hallar la varianza de 5 personas con diferente salario. La varianza lo que nos ayudaría es en la media, y así obtener una medida más intuitiva de la dispersión, pues así en todo caso facilitándola. Y que va a la relación con lo siguiente, que es la desviación estándar, que es una medida estadística que indica cuánto se dispersan los valores de un conjunto de datos respecto a su medida, que simplemente se identifica como sigma sacado la raíz. Ya, no tiene ninguna lógica adicional, simplemente la variación es la raíz cuadrada de la variación. Y ahora viene el coeficiente de variación, que es una medida que indica la dispersión relativa de un conjunto de datos. Se utiliza para comparar la variabilidad entre diferentes conjuntos de datos independientemente de sus unidades de escala. Sigma sobre el valor absoluto por 100, se halla simplemente el porcentaje. Esta fórmula, a diferencia de las de medida de tendencia central, no varían según si son no agrupadas o si son agrupadas, lo que pues facilita bastante más el proceso. Ahora vamos con los perciles. Un percil es un valor en una distribución de datos que indica el porcentaje de observaciones que están por debajo de ese valor. Por ejemplo, el percil 50 es la mediana, ya que el 50% de los datos están por debajo de ella y el otro 50% por encima. Se define como percil igual a el percil deseado sobre 100 multiplicado por el número total más 1. Ahora adelante vamos a hablar un poco más de sus variaciones, que es el deciles, que son 9 valores que dividen una serie de datos en 10 partes iguales. Cada decil representa un porcentaje específico de los datos, desde el 10 hasta el 90%. La fórmula es la misma, percil igual a i sobre 10 por n más 1. Entonces, si se dan cuenta, esto se va a ir repitiendo, simplemente se va a cambiar el valor de aquí abajo. Los cuartiles son valores estadísticos que vienen en conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Estos valores son útiles para analizar la distribución y la dispersión de los datos. Va haciendo lo mismo, con diferencias que este está dividido en 4 partes. Ya y el percil 50 ya lo habíamos hablado, que también conocido como mediana o el cuartil 2Q2, es el valor estadístico que divide una distribución de datos en 2 partes iguales. El 50% de los datos están por debajo de este valor, y el otro 50% está por encima. Ahora vamos por la distribución de datos, que están en histogramas, blotspots o diagrama de cara y bigote, y distribución de frecuencias. Comenzamos con histogramas. Histograma es una representación gráfica de una forma de barra que muestra la distribución de las frecuencias en un conjunto de datos. Se utiliza para visualizar cómo se distribuyen los valores de una variable cuantitativa y continua dentro de una población. Aquí un ejemplo de cómo es. Es la típica, la verdad, la que se muestra en la mayoría de los casos. Se muestran dos variables y en esto se van mostrando los rendimientos en base una con otra, la relación. Vamos con blotspots, también conocido como diagrama de caja y bigotes, son una herramienta visual utilizada en estadísticas para representar la distribución de un conjunto de datos numéricos. Estos gráficos son especialmente útiles para comparar distribuciones entre diferentes grupos y para identificar valores atípicos e outliers. Aquí se usa mucho lo que es perfiles también para hallar lo que va por encima de la media, lo que ya no hace parte de un conjunto, que ya son medidas extraordinarias. Aquí un ejemplo en imágenes. Como dije, están muy relacionados con los perfiles. Y ahora continuamos con lo último, que sería distribución de datos de frecuencia. La distribución de frecuencia es una herramienta estadística fundamental que se utiliza para organizar y resumir datos, mostrando
cómo se distribuyen en diferentes categorías o intervalos. Esta técnica es esencial para analizar grandes conjuntos de datos y facilita la interpretación. Y bueno, esto sería todo en mi mapa mental. Muchas gracias por ver.